Mi casa, me crié con mis dos hermanos, con mi papá, mi mamá. En esa casa, en ese ambiente, digamos, no se podía tocar el tema. Y mi abuela me decía que esos seres o esas personas, quizás yo las había visto en la tele. Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Lo que el alma grita. Hoy les tengo una invitada súper especial como siempre, como todos nuestros episodios, siempre hay alguien que viene a contarnos acerca de su transformación. ¿Cómo fue que su alma en algún momento de su vida le gritó, le pidió, bueno, póngame cuidado que algo está sucediendo aquí y esto hizo una transformación y adicional le permite hoy ayudar a muchas personas? Por eso la invitada de hoy se llama Paola. Hoy Paola viene a contarnos cómo fue todo ese proceso. Además que tiene unos dones maravillosos. Esta mujer tiene carisma, es súper especial, tiene un alma así toda suavecita y yo sé que les va a encantar todo lo que nos va a compartir el día de hoy. Así que sin más preámbulos, bienvenida Paola a este espacio. Cata, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, por la invitación y muy feliz y agradecida de estar aquí. Bueno, qué rico que me hayas aceptado la invitación. Bueno, Paola, la idea precisamente es contarles cómo fue tu proceso, cómo fue que tu alma en algún momento empezó a pedirte a gritos un cambio y dónde la escuchaste. Sin embargo, por lo poco que hemos hablado, tú me contaste algo muy especial y es que tú vienes con los dones desde pequeñita. Me gustaría conocerte primero y que las personas que nos escuchen conozcan un poquito quién fue Paola en su infancia, cómo fue su vida, sus padres, si fue una infancia normal o tal vez fue algo diferente. Nos encantaría conocer eso. Cuéntanos un poquito. Ok, Cata, bueno, mi nombre es Paola Rodríguez, soy de Uruguay, nací en un pueblito muy pequeño, con muy poquitos habitantes. Y, y la partecita quizás más interesante de todo esto es que em, tenía 5 años, más o menos, lo que recuerdo, lo primero que recuerdo, cuando yo empecé a percibir que había una luz conmigo, que yo me acostaba a dormir y antes de dormirme esa luz llegaba, siempre como hacia mi derecha, muy fuerte. Y era muy bonito verla y a mí me transmitía mucha luz, me transmitía calma, me sentía acompañada, sentía paz. En las noches llegaba gente a estar conmigo, yo veía personas, seres, hoy en día tienen otro nombre, hoy en día sé que es, para mí era normal. Y esto es un detalle y un paréntesis que voy a hacer. Yo pensé que eso era normal hasta hace más o menos 5 años atrás. O sea, O sea, toda la vida yo pensaste que era normal ver toda la eso. vida pensé que todo el mundo veía eso cuando cerraba los ojitos, siempre. Mm. Eh, Hasta que un día le pregunté a mi compañero a ver qué veía él cuando cerraba los ojos y se predisponía a dormir. Y me dijo que lo que veía era oscuridad y nada más, o sea, la almohada para dormir y nada más. Entonces ahí me enteré porque empecé a indagar y a preguntarle a mi entorno qué era lo que veía y bueno, y me di cuenta de que no era tan normal como yo pensaba. Hablando, bueno, en mi casa me crié con mis dos hermanos, con mi papá, mi mamá. En esa casa, en ese ambiente, digamos, no se podía tocar el tema. Era como que eso no existía. Las veces que lo intenté hablar, tuve muy malos resultados. Entonces lo hablaba con mi abuela y mi abuela me decía que esos seres o esas personas, quizás yo las había visto en la tele.
Ujú. La diferencia es que la tele que nosotros teníamos o donde yo me vinculaba era en blanco y negro en ese entonces y las personitas que venían a mí eran personas que yo las veía a color. Entonces ahí había una diferencia y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Esas personitas cuando llegaban a mí, no sé por qué, yo Ujú. les decía que vieran que esa luz a mí me transmitía amor, que me transmitía tranquilidad, que me sentía acompañada. Y esas personitas iban hacia esa luz. Cuando llegaban a la luz, me hacían una reverencia y seguían. Y no las veía más. Y yo dormía tranquila, nunca jamás tuve miedo. Ujú. Ahí está que me crié con eso y no Claro, pues lo... es que para ti era totalmente normal y lo hacías con naturalidad. Pues hoy entendemos que lo que ayudas es a trascender a seres hacia la luz. Pero muy curioso, o sea, ¿en tu familia no te permitían hablar de ese tipo de cosas? Aunque tu abuela no era que tuviera el conocimiento, digamos que de alguna manera como que trató de aceptar, ¿no? Como no ir a decirle, no, está loca o eso no se puede decir, sino que ella buscaba otra justificación. Pero Sí, exacto. interesante. Mira que yo creo que actualmente las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero en nuestros tiempos, yo ya hablo como que tuviéramos muchos, muchos años, pero en nuestros tiempos, no, pues es que nada de eso se podía hablar, o sea, todo era un tabú, cualquier cosa, sacar una carta del tarot, del oráculo, un péndulo, no, pues ya uno estaba, era quién sabe en qué tipo de cosas, y menos si estabas viendo entidades que te están hablando, que te van a visitar por la noche, o sea, nada de ese tipo de cosas se podían compartir. Uy, no, me parece tenaz, pero chévere porque para ti era algo totalmente natural, o sea, simplemente sucedía. Sí, lo Y, de las noches, por ejemplo, a mí me resultaba muy normal y no había ningún inconveniente. El tema es cuando yo veía personas que acompañaban a otras personas, eran seres que no estaban en este plano con seres que sí estaban en este plano. Y cuando yo lo quería conversar con mi mamá, por ejemplo, me decía que me callara, me pellizcaba, o sea, y yo ya Ujú. entendía que de eso no se podía hablar. O sea que tú Em, veías también acompañando a las personas fallecidas. ¿Y cómo las sí, veías? O sea, con tu tercer ojo, físicamente, ¿cómo? Yo las veía como físicamente, ¿no? Pero siempre las veía como un paso más atrás. Ok. Pero les veía la ropa nítidamente, o sea, color, o sea, quizás un poquito difuso, pero sí se veía nítido. Había una diferencia como en la nitidez quizás, pero sí se veía muy claramente. Entonces, como que cuando yo lo comentaba, y claro, mi mamá sabía que esa persona ya no estaba en este plano, me mandaba a que me tenía que callar o me pellizcaba o hacía algo para que yo reaccionara de alguna forma, ¿no? ¿Y ellos te Y intentaban hablar, estos seres, o no? ¿O solo estaban ahí? nunca, ¿sabes qué? No, no, nunca, no, Bueno, me surgió no. ahorita otra pregunta. ¿Todos tenían otro ser acompañándolos o solo algunas personas? Algunas personas, algunas. Ok. Empiezan las preguntas. Me empieza a curiosear yo por ahí. Bueno, Las interesante. mamás, habían muchas mamás que yo me daba cuenta que me llamaba la atención, pero, o sea, todo esto que te estoy contando sucedió antes de los 9 años, porque a los 9 años hubo como un choque fuerte en mi familia, que fue como un hasta acá te escuché, no quiero que hables más del tema. Ok. Entonces, a partir de los 9 años para mí fue como que bloqueé toda esa parte, ¿no? Y ya Ujú. no seguí viendo más, sí los seres de la noche, esos siempre estuvieron. Los que no estuvieron eran, por ejemplo, en la calle que yo los viera, o eso sí, no, nunca más. Lo que sí veía que a mí me llamaba mucho la atención era que sobre todo las mamás, las señoras, eran acompañadas por nenes chiquitos que estaban trascendidos. Y eso me llamaba mucho la atención, pero yo no podía decir nada, ¿no? Ajá, ok. Interesante. Bueno, y después de que bloqueaste esa etapa, después de los 9 años, ¿cómo fue como bueno, ahí fue como preadolescencia y adolescencia? ¿Cómo eras tú? Uf, rebelde, no me callaba nada. O sea, necesitaba como, bueno, un dato quizás que te va a dar como gracia, porque yo lo viví muy seriamente, pero hoy en día cuando me paro 30 años más tarde, me Ajá. doy cuenta que sí fue como de
de cómo hice para hacerlo, ¿no? Yo era muy de ir y hacer preguntas, por ejemplo, a los testigos de Jehová, al sacerdote, a la monja, a los, bueno, de Pare de Sufrir, de todas las iglesias. Ajá. Era como que iba y les hacía una entrevista. Entonces, ¿por qué creían en Dios? ¿Cómo? ¿Por qué Jesús sí? ¿Por qué Jesús no? ¿Por qué hay estatuas? ¿Por qué no? ¿Por qué hay cruces? ¿Por qué no? O sea, yo necesitaba, tenía como eso de, o Ajá. sea, pedía entrevistas, yo quería hablar con los representantes de cada religión para poder tener como respuesta. Y así fui como hasta los veintitantos años, ya después Pero llegó eran mi... solamente respuestas o de pronto confrontabas, no, simplemente era para tener más información. No, yo tenía información, pero también iba con mi impronta, ¿no? Ah, sí, por eso te pregunto. Sí, 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 yo iba Ay, con mi impronta porque tenía como que yo tenía mi verdad y como que quería que o me afirmaran o me retrucaran, pero que de alguna forma yo sacara información de allí. ok, Es como que no lograba completar la historia, como que no lograba del todo terminar con todo ese cuestionario que yo tenía y que las respuestas no las encontraba. Entonces, como que interesante, claro, me hice súper, porque estaba la curiosidad allí y no dejaste que pasara, o sea, ibas como sea a averiguar qué era lo que estaba en tu mente. Y después de eso, ¿tú qué estudiaste alguna carrera o no? sí, hice administración de empresas, para esa rama me fui. Ujú. Ujú. ¿Y te alcanzaste a trabajar en la carrera y Sí, todo? sí, 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 trabajé, Sí. sí. ¿Y qué Fue muy tal? divertido, fue muy lindo, lo disfruté mucho, pero yo siempre fui como muy dinámica. Ajá. Esto me aburrió, me tengo que ir. Esto me aburrió, me tengo otra cosa. Y yo es Ujú. como que siempre estuve en esa búsqueda. Chévere. Llega mi hijo. Ajá. Te ¿Mm? hago una pregunta antes de que entremos con tu hijo. Mira que, bueno, parte de las cosas que a mí me tocó trabajar mucho era, bueno, obviamente hay una herida ahí, era la aceptación. Entonces yo cambiar de una cosa a otra para mí no era tan sencillo. Tú no tenías problema con eso, o sea, simplemente, y tus papás no te juzgaban, no te decían nada. Y mis padres me juzgan hasta el día de hoy. El tema es que como yo siempre fui de ir, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo logré ser independiente, ya esa parte es como que la dejé de lado, ¿no? Como que obviamente me importa su opinión, pero no dejo que su opinión modifique mi vida. Ok. Entonces, ujú. Entonces no tienes Entonces, herida de abandono. no, No. sí debería de tenerlas bastante, pero no. Es como que ellos nunca fueron papás muy amorosos. Entonces, con eso sí, como que he cargado siempre. Y quizás esa falta de amor también ha hecho que despierte en mí esa fuerza de voluntad, esas agallas de decir, yo de esto voy a salir y yo voy a darle quizás lo que yo no tuve, como me pasa con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que justamente es toda esa parte afectiva, ¿no? Ya. Em, En esa etapa laboral, o sea, nada, no percibías nada, estabas desconectada. Me contaste que te Totalmente diferente. casaste. Sí, había algo ahí que te quería contar y se me fue. Sí, bueno, me casé, me fue muy mal. Ah, esa era la parte, al punto de que cuando yo decía que me quería divorciar, que Ajá. me quería separar, mi mamá me decía que tenía que yo seguir con el matrimonio porque las mujeres teníamos que aguantar. Ok. Ujú. Y nada, Paola no iba a aguantar, obviamente que no iba a aguantar. Entonces me separé. Ahí llegó una enfermedad autoinmune que ¿Con se él llama tuviste tu hijo, con tu mi esposo? único hijo, Ah, sí, ok. Ujú. mi único hijo, sí. Listo. Y, como mi matrimonio fue muy caótico, viví mucho estrés porque no me gusta discutir, más bien me reservo, hablo, 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 hablo y cuando no soy escuchada, a otra cosa mariposa. Así. Ok. Ya. Pero el tema fue que, claro, que ese aguantar tanto, aguantar, aguantar, mi cuerpo empezó en modo resistencia y colapsó.
Entonces empecé con muchos dolores articulares y me hacían estudios, estaba todo bien, hasta que doy con un médico especialista en todo lo que tiene que ver con la parte de artritis, de artrosis, todo este tema, y descubre que tengo una enfermedad que se llama poliartritis reumatoidea. Ok. Es una enfermedad que literalmente a mí tuve como varios episodios donde me dejaba postrada en una cama, donde yo no podía ni atarme los cordones ni ¿Te nada. inflamaste? Porque se inflaman, Total. ¿cierto? Sí, totalmente. Yo llegué a tomar 80 miligramos de corticoides por día para poder, poder sobrellevar la enfermedad. Mm. Llegué a tomar 14 medicamentos por día. Fue un proceso muy duro porque yo ya estaba divorciada, tuve que volver a la casa de mis papás. Fue Mm. muy difícil, muy, muy difícil. No la misma casa, pero sí casi, casi. Entonces, como que a mi hijo me tuvieron que ayudar ellos a atenderlo porque realmente yo no podía. ¿Cuántos Entonces, años hasta tenías tú en ese momento? 28 Súper joven, porque un tipo de enfermedad de esas, pues normalmente se dice que da después. de adulto ¿Tú mayor. tuviste fiebres reumáticas de pronto pequeña, no? Normalmente dicen que cuando han tenido esas fiebres reumáticas a veces les da rápidamente, ¿no? No, no sé. La Mm. verdad es que si estuve, no, no sé. Sí, ahorita me llegó eso, me acordé de eso. ¿Y cuántos años tenía tu hijo? Tenía 4. Ay, estaba chiquito. Claro, Sí, ellos requieren todavía mucho cuidado en esa edad. ¿Y sí, sí, llévenlo tú entendiste lo que tu alma te gritaba? Porque pues sabemos que la parte física es un reflejo de todo lo que guardamos a nivel emocional. Ya, hoy que estamos en este camino, sabemos que casi que todas las enfermedades tienen una raíz emocional que empieza a surgir. En ese momento no identificaste nada, no sabías qué era. No, Cata, yo en ese momento era totalmente ciega. Estaba enojada con la vida, enojada porque tuve una estafa económica por parte del padre de mi hijo, enojada porque mis padres no me ayudaron a enfrentar esa estafa, enojada porque tuve que volver a ese pueblito donde yo no había sido feliz de niña, enojada porque no le podía dar a mi hijo todo lo que yo quería. O sea, porque no lo podía atender, no lo podía llevar a la escuela, a volver. O sea, había días que sí, que yo estaba muy bien, pero hay días que no. Entonces, como que fue una etapa muy dura para mí, muy difícil. Que sí, que yo me mostraba ante los demás y siempre estaba sonriendo y tal, pero que no fue fácil. No, realmente no fue fácil. Agradecida, obviamente, con la ayuda y todo, pero mismo lo que yo había estudiado ya no me servía para nada, porque Ujú. al ser un pueblo tan pequeño no había demanda de ese Ah, tipo de claro. trabajo. Ujú, Yo tuve que empezar a trabajar cuando podía en comercios, en lugares que no era lo que a mí me gustaba, ¿no? ujú. Como se dice, a rebuscarse la vida, a ver cómo se puede ganar algo. Totalmente. Tenaz. Además, porque lo que tú dices, normalmente la gente ve una sonrisa, ve que estamos bien, pero detrás de hay una cantidad de cosas que nos están sucediendo y eso es de las cosas que a mí me parecen más delicadas con la depresión, porque la depresión es una enfermedad que nadie se da cuenta. Que nadie ve. Ujú. La verdad es esa, no se dan cuenta. O sea, uno puede ocultarlo también bien y te lo digo por experiencia propia. Y ni siquiera tu esposo que duerme contigo todos los días se da cuenta. Es Exacto. duro, eso Y es muy sabes, duro. Cata, que a mí lo que me gusta de todo esto y lo que rescato hoy en día, después de con el diario del lunes, es que como pude estar tan, 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 tan abajo, con pensamientos tan negativos, de los más oscuros que te puedas imaginar, es que yo hoy en día puedo ayudar a personas como estoy ayudando. O Súper. sea, yo siempre digo, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Ujú. Y Exacto. en base a eso es que puedo yo ayudar a otras personas, porque sé de lo que me están hablando. Sí, por eso te digo, mira que con el tema de la depresión, por lo menos yo no entendía. Y yo a veces decía, ay, pero la gente, ¿cómo se va a deprimir teniendo todo?
Yo también en ese tiempo tenía mis hijos y mis hijos estaban pequeños, mi esposo, o sea, digamos que de alguna manera toda esa parte amorosa que uno espera tener a su alrededor, yo lo tenía. Sí, habían Ujú. unas situaciones económicas y otras cosas, pero que cuando vos no vives esa experiencia, vos decís, ay, pero este que se deprime. Y ahí es donde aprendí a entender que no podemos juzgar el dolor de nadie. Porque para una persona, inclusive el hecho de perder un trabajo puede ser lo más grave en su vida y puede entrar en un estado de depresión profunda. Bueno, por ahí me contaron este fin de semana un caso de un loco, que no lo voy a contar aquí, pero de una persona que perdió a su familia y cómo llegó al punto de acabar con todo porque su esposa lo dejó. Entonces, es empezar también a ser más empáticos y entender que el dolor, aunque para nosotros pueda ser muy pequeño, para otros pueda ser muy grande. Y quienes hemos vivido el dolor de diferentes maneras, pues ya hoy entendemos y por eso para nosotras de alguna manera es fácil comprender cuando las personas vienen y nos cuentan sus historias. Y eso es muy bonito porque pues no fue bonito el momento en que lo vivimos, pero, pero gracias a eso hoy podemos ayudar a muchos más y eso me parece muy valioso de parte tuya. Bueno, cuéntanos un poquito más de esa historia. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno, conozco a la persona con quien hoy en día estoy, que hace ya 12 años que estoy en pareja con él, y me mudo de localidad. Aquí me siento como muy bienvenida, muy bien recibida. Puse un taller de costuras, no sé de dónde salí, pero bueno, ahí estuve. Ajá. Y me fue muy bien, la verdad es que me fue muy bien. Fui muy feliz, hice cosas que nunca en la vida me imaginé, como vestidos de novia, vestidos de 15, o sea, llegué a ese punto y yo dije, no me lo creo. Ajá. Pero cuando ya llegué hasta ahí, yo dije, no tengo más nada para hacer acá. Y me empecé a aburrir y me empecé a aburrir y Ven, hago empecé un a ver, paréntesis ahí porque creo que esto es súper importante. O sea, aparte de este programa, obviamente es que personas se identifiquen con las historias y entiendan que hay mucho más. Mira, tan bonito lo que tú dices. O sea, tú no tenías ni idea que tenías la capacidad de hacer costura y llegaste a un punto súper grande que en su momento lo disfrutaste, porque es que también la vida es cambiante. O sea, cambiamos de gustos, cambiamos de todo. totalmente, Pero eso indica que cuando uno de pronto no sabe qué hacer, pues puede escoger algo que ni se imagina. Y es muy probable que eso te permita a ti disfrutar o conocer algo totalmente diferente que te lleve a otro nivel y que eso te lleve tal vez a encontrar lo que sí te gusta. Entonces me parece muy valioso lo que tú estás contando por eso, porque es que hay personas que a veces están tan perdidas, pero tampoco experimentan nada distinto, no prueban nada de nuevo, sino que se quedan allí, no, pues yo no sé y ahí me quedo. Y lo mejor es probar, probar algo totalmente desconocido y tú lo hiciste. Chévere, me gusta la historia. Sigamos. y era muy cómico porque venían personas a mí y me decían, ¿podés hacer un pantalón así, así? Sí, puedo. Yo decía después, ¿cómo voy a poder? No sé, pero voy a poder. Creo que esa audacia también está, es muy importante, ¿no? Cuando uno Sí. tiene como esa... Y bueno, y ahí me fui llevando, me fui perfeccionando, obviamente, y la verdad es que me iba muy bien, tenía muy buena cartera de clientes. Hasta ahora me preguntan si no tengo intenciones de volver, la verdad es que Ujú, no. Y fue una etapa muy bonita, pero como te decía, me aburrió. Llegó un momento que me aburrió. Y en ese aburrimiento llega el 2020, ya todos sabemos lo que pasó en 2020, y en el afán de silenciar los informativos, encontré a una persona hablando de Ho'oponopono. Yo decía, ¿qué ujú. es eso? Me interesó. Hablaban de la respiración, empezaron a hablar de sanación y yo dije, ¿oh? Y ahí justamente me llama mi doctora y me dice que me tengo que dar el pinchacito porque yo estaba inmunosuprimida y dije, bueno, o me doy el pinchazo
Ujú, o dejo de estar inmunosuprimida. Son las dos opciones. El dejar de estar inmunosuprimida implicaba dejar toda aquella medicación que yo tomaba. Lo que hice fue empezar de a poquito a dejar la medicación. La primera, obviamente, era la de la depresión, porque sin duda es que sí tomaba, y tomaba muchas otras, ¿no? Y, y en esa búsqueda de autosanación empecé a como a imaginarme las ecografías que veía cuando me hacían los estudios, ¿no? Esas ujú, ecografías me marcaban las articulaciones que estaban dañadas en color rojo, propensas a dañarse en color amarillo y las que ya estaban sanas en color verde. ujú. Entonces yo todas las noches, todas las noches, todas las noches durante un año estuve imaginándome en mi cabeza cómo cada articulación pasaba de rojo a amarillo a verde, de rojo a amarillo a verde, y así todas las noches. Hasta que un día me di cuenta que me levantaba de la cama sin dificultad, que no tenía problema para atarme los cordones, que podía mover las manos sin ningún tipo de problema, y que eso, porque la enfermedad lo que tiene de particular es que tiene como ciertas reminiscencias, entonces tanto avanza, disminuye y así. Pero empecé a observar que a lo largo del tiempo se iba manteniendo y que yo Ujú. estaba cada vez mejor. Entonces me hice análisis de sangre y bueno, toda la rutina y salió todo que estaba perfecto. O sea, tú en ningún Hasta el- momento dejaste la parte médica porque es que eso es importante, ¿no? O sea, fuiste dejando, pero en compañía de la parte médica. en compañía de la medicación, pero no de un médico. Ok. ¿Por qué? Porque yo lo había hablado con mi doctora para poder dejar alguna medicación y me dijo que yo tenía que aprender a convivir con la enfermedad y con toda la medicación. Algo que no estaba en mis planes, ni Ujú, definitivamente, ¿no? ujú. Entonces, dije, esto no es para mí, yo de alguna forma voy a dejar esto y así lo hice. Cuando me hice la analítica, el mismo médico no podía creer que yo estuviese con los valores, lo normal, digamos, ¿no? De lo que mide lo que es Sí. la poliartritis, es de 0 a 29. Yo tuve siempre valores por encima de los 300. O sea, y cuando vengo ahora a hacerme toda esta analítica, tenía 10. O sea, muy por debajo de lo Alguien que normal. no, como si alguien no hubiera tenido nada. Exacto. Entonces, el mismo médico me pregunta, sí, ya sé, utilizaste esta, y me hace así. Yo quedé como, siempre lo supieron y nunca lo dijeron. ¿Cómo puede ser? Claro, porque para un médico, o sea, el médico no puede alentar ese tipo de cosas porque pues su conocimiento está basado es en la ciencia, ¿no? Ujú. Ya obviamente hay muchos médicos que se han aperturado y utilizan muchas Fuerte. cosas, Sí. pero pues Ujú. no te lo van a aceptar así a menos de que inclusive ya se hayan salido de lo normal de la GPS, bueno, de todo lo que ya uno conoce, ellos no lo pueden hacer. Pero interesante, o sea, cada noche tú visualizabas cómo cada articulación empezaba a tener un cambio y empezaba a pasar al punto verde, que era sanidad para ti. Exacto. A mí siempre me gustó mucho bailar, me Ok. encanta, amo bailar. Y claramente había momentos en que los podía hacer y había momentos en que no. Entonces otra cosa que a mí me ayudaba era durante el día me imaginaba bailando, haciendo zumba, bailando, moviéndome. Y eso también es otra cosa que siento que sí me ayudó. Después, con el tema, empecé a incorporar lo que es la técnica del agua solarizada, que hasta hoy, por ejemplo, la tengo incorporada. Empecé a hablarle a mis células cuando conocí lo que era Hoponopono y le fui como agregando de a poquito herramientas, ¿no? Ujú. A lo que yo estaba haciendo. Era muy interesante poder hablarle a mis células. Aparte era como que yo decía, pero ¿cómo me la voy a imaginar? Y automáticamente llegaba a mi mente la transmutación de esa célula, ¿no? Ok. Entonces, claro, cada articulación era como que se iba sanando poco a poco, progresivamente, pero llegamos a que, bueno, hoy ya hace 4 años que no tomo ninguna medicación, ninguna. Claro, o sea, fue un año el proceso. Total, Y ahí es donde total, uno total. dice cualquier diagnóstico se puede entonces trabajar porque ese es uno de los diagnósticos precisamente que te dicen que toda la vida vas a tener que ya convivir con eso y no hay otra opción. Y tú eres el Exacto. ejemplo claro de que sí se puede y que todo está aquí en la mente.
Sí. Uy, te digo que me dejas sin palabras, porque yo siempre yo lo digo, o sea, yo lo digo, yo les digo, si nuestra mente, si nosotros creyéramos en la capacidad de nuestra mente, no existirían las enfermedades, no existirían los bloqueos económicos, pero realmente es que no creemos. O sea, no sabemos la capacidad que tenemos de lograrlo. Por eso es que no se logra. Y la otra es la constancia, porque tú fuiste muy constante y a veces queremos tener los resultados así. O sea, ya, no, es que yo ya lo hice 3 días, yo ya lo hice 8 días, bueno, los 21 días Ujú, y no ha pasado nada, entonces esto no sirve. No, ujú. me Creo parece muy interesante. que por ahí va. También hay una cosa que a mí me gusta siempre aclarar, que creo que es el plan de cada alma, ¿no? Ujú, también. Sí, porque si nosotros vinimos a esta vida a aprender algo, yo tenía dos opciones y siempre está nuestro libre albedrío. Una parte de mi libre albedrío era haberme quedado en eso de decir, bueno, pobrecita de mí, a mí me hicieron, yo no puedo, tengo que vivir con esta enfermedad toda mi vida y quedarme ahí en ese rol de Ujú, víctima. Y el otro era sacar mi estandarte y decir, no, yo sí voy a poder y yo no me voy a dar el pinchacito y yo sí voy a salir de esto. Y estar convencida, ¿no? Pero ahí está mi libre albedrío y también estaba mi plan de alma. O sea, en mi plan de alma estaba que yo viviese esa enfermedad, que en ese momento en el que estaba inmersa ahí no lo entendía, sí, pero que normalmente hoy es en día así. agradezco haber pasado por eso para poder hoy en día estar donde estoy. Además de esa programación o esa proyección que tú hacías mentalmente, ¿qué más te ayudó en tu proceso de sanación? Te pregunto por lo que te dije inicialmente, ¿no? Las emociones tienen que ver con la enfermedad. ¿Lograste Ajá. identificar emocionalmente qué te llevó a esa situación? Yo me sentí acorralada por el padre de mi hijo. O sea, sentí que él me ató las alas que yo siempre tuve. Cuando, Ok. ujú, Por eso la cuando yo rigidez. exacto, exacto, Ok. exacto. Cuando yo tenía 15 años, yo me pude ir de ese pueblito donde vivía con mis papás a estudiar a una localidad más grande, a una ciudad, y poder allí terminar mi carrera y seguir con todo, ¿no? Ujú, Y ahí yo me sentía en libertad, yo ahí pude conocer mucha gente, pude hacer todas esas entrevistas que te hablé, y fue muy, muy enriquecedor para mí, ¿no? ujú, Entonces, me sentía en libertad. Obviamente con todo lo que implica tener que estudiar y rendir y poder ujú, entregar calificaciones acorde y tal, ¿no? Pero yo me sentía en libertad. Conocí al papá de mi hijo, mi primer novio, mi primer amor, mi primer todo, y me caso con él, me mudo a una ciudad más grande y ahí fue casarme y sentir que era esto no, no podés salir, no podés tener amistades, no podés esto, no podés lo otro, tenés que ser ujú. mamá. Entonces yo me empecé a sentir como, sufría muchísimo de migraña, esto no lo dije, a partir de los 9 años empecé a sufrir de migraña, Ok. hasta que vino el proceso de sanación en el 2020. En ese proceso me recuperé de la migraña, me recuperé de lo que fue la parte visual, que también en búsqueda de respuesta de lo que era la migraña utilizaba lentes con mucho aumento Y ya no. y obviamente ya no. Y Ah, obviamente que también, voy a tener que aprender contigo. vámonos, es un proceso muy lindo, Cata. Sí, súper interesante porque mira que precisamente la artritis en biodescodificación, pues es eso, ¿no? Es la rabia guardada y es como nosotros tenemos, de acuerdo a las partes, pues obviamente también hay un significado, pero es la Ajá. rigidez que empezamos a poner ante la vida, ¿sí? Entonces nos quedamos tiesos y es literal lo que tú estás diciendo. Qué bonito, de verdad que cuando entendemos todo esto, las cosas cambian de una manera tan maravillosa.
Sí, bueno, yo no lo había analizado, ¿no? Hasta ahora que tengo este conocimiento, sin dudas que no, pero en ese momento yo decía, bueno, primero que ya voy a dejar de culparlo. Yo fui la que permití estar tanto tiempo en ese lugar, en ese modo, buscando excusas de que mi hijo era chiquito, de que no podía estar sin su papá. Bueno, se terminaron las excusas, no tengo por qué culpar a nadie, la culpable fui yo, me hago responsable de mis decisiones, las tomadas y las no tomadas, porque en ese Ujú. caso fue que no tomé decisiones a tiempo, ¿no? Sí. Haber permitido también que él tomara decisiones por mí, esa parte también me hago cargo. Y cuando, claro, cuando me empiezo a dar cuenta de que lo que en realidad mi cuerpo estaba expresando era eso, que me había atado las alas, yo me sentía totalmente... Y fíjate qué curioso, porque las primeras articulaciones que a mí me empiezan a doler son los hombros, los codos, las muñecas, y después Ujú. seguí con el resto del cuerpo, ¿no? Hasta quedar en total rigidez. Bueno, aquí yo creo que hemos aprendido algo súper importante, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas articulares, pueden hoy entender seguramente, si son un poquito conscientes, van a entender la raíz del por qué llegaron a esto. Bueno, Ujú. Pau, y después de que ya viviste este proceso de autosanación, porque fue un proceso Ujú. de autosanación, ¿qué siguió allí? Empezaste a estudiar una cantidad de cosas. Paola estaba aburrida, no sabía qué iba a hacer, ya las Ujú. costuras sabía que no, incluso la gente me llamaba, cada vez me restringía más con los pedidos que tomaba, no contestaba mensajes, no subía nada a ningún lado para que nadie viera mis trabajos, o sea, no quería hacer nada de eso. Pero ¿qué iba a hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué podía estudiar? ¿A qué me podía dedicar? Algo tenía que hacer. Y ahí encuentro una medium y yo dije, ella me va a decir qué tengo que hacer yo. Ella tiene la respuesta. Ella tiene la respuesta, me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Conecto con esa medium, me dio fecha como para dentro de un mes y pico, y ella me habla de un máster que iba a lanzar, donde mi abuela le decía que me propusiera hacer ese máster con ella. O sea, Yo ¿tú quedé como tuviste muy... cita privada con ella? Porque yo sé de quién me estás Sí, hablando. Sí, ay, sí. qué maravilla. Yo creo que cuando las cosas tienen que darse, Cata, te arreglan todos los piolines, te manejan todo desde Ujú. arriba de alguna forma, ¿no? Porque para mí fue un antes y un después de esa sesión y mi vida fue un antes y un después de ese máster. Todo quizás se iba a dar como así se ha ido dando durante toda la vida, ¿no? Ujú. Pero creo que eso fue como un puntapié muy importante para todo lo que se vino después. Sí, mira que En para el- mí también esa etapa con ella fue Ujú. un desbloqueo, porque Ajá, claro. yo había bloqueado, bueno, yo no, yo como siempre lo he dicho, yo no he tenido el don desde niña. O sea, yo me vine a encontrar con esto un día simplemente que cogí un péndulo y se despertaron los dones así de la nada y empecé a sentir sin entender. Pero pues yo ya, eso fue en pleno, sí, más o menos 2020. O sea, fue Ah, coger el péndulo y ya, se despertaron. Empecé a sentirlos. Pero por el mismo miedo, por no conocer, pues obviamente vengo también de una iglesia católica donde todo esto es un tabú. Yo decía, pero no, o sea, ¿qué hago? Y yo misma hubo un punto en que los bloqueé. claro. Entonces yo decía, ahora yo cómo hago, porque es que sí estaba como interesante recibir información. O sea, sí me gustaba poder conectar con ellos y poder compartir y poder recibir, además porque fue un momento muy bonito en mi vida porque fue cuando mataron un amigo y yo pude hablar con él, pude transmitir los mensajes, pude ver su accidente, o sea, fue una cosa muy linda, pero después entró el temor. Entonces, precisamente con ella, yo entré a estudiar porque yo decía, bueno, pues necesito es una guía para poder quitar ese miedo. Y eso fue lo que pasó y después de ella arrancó todo mi proceso de que llegaran las personas a mis terapias. Bueno, fíjate, Cata, que una de las sesiones que íbamos a dar, una de las cosas que íbamos a estudiar con ella era péndulo. Yo le decía a mi esposo, eso es cosa del diablo, yo eso no voy a agarrar ni loca. Acá tengo mis péndulos preciosos que amo conmigo.
Otra cosa que yo decía era el último módulo era mediumnidad y le digo a mi esposo, yo a eso le tengo miedo, yo eso no, a esa bolilla no la voy a dar. Y tú eras medio, lo que pasa es que como no sabías que era normal que las personas llegaran en la noche, que eso no era normal, que solamente te pasaba a ti y resulta que ya, ya conectabas con ellos. Ay, no. Sí, yo decía, no, no, eso a mí me da miedo, eso yo no lo voy a hacer. Y mi Ujú. esposo, que siempre es una persona muy sabia, me decía, espera, date tiempo, dale tiempo y anda viendo cómo es el proceso y de repente en una de esas te gusta. A los 2 meses yo ya estaba hablando con los muertitos de todo lo de la clase. Fue muy cómico, fue muy, muy bonito. Fue un proceso una transformación en mí muy, muy, muy potente y muy hermosa. Eh, no todo lo que se sacó como conocimiento, sino la revolución que hubo dentro de mí. Una revolución que quizás hasta ahora no la puedo expresar tanto, ¿no? Claro. O sea, con mis seres más queridos, por ejemplo, los más allegados a nivel ADN, a nivel sangre, no Ajá. lo puedo expresar tanto. No. Porque no, creo que la No, familia es como que excepto mi hermano más chico, es el que con quien sí puedo hablar y me pregunta, ¿y qué hiciste? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo lo ves? ¿Y qué mira demás que yo no? para eso tengo un grupo eh, Sí, que yo nos también. llamamos las brujitas, Ajá, ¿no? sí. Entonces ahí es donde sí podemos abrir, hablar abiertamente todo, o sea, Sí, es sin hermoso. tapar Mm, absolutamente nada. Y es muy sí, bonito porque es que el poder contar todas las experiencias que nosotras vivimos, porque es que son muchas las cosas que se nos empiezan a presentar, y poder sí. hablar abiertamente es como un descanso para el alma, porque siempre estamos así como conteniéndonos, ¿no? Hasta cierto punto puedo llegar con esta persona o en este caso no puedo ni siquiera tocar el tema. Ujú, Entonces, ujú, no, definitivamente nosotros deberíamos de poder expresar lo que queramos y todo. Y es así, ¿no? Pero pues yo por lo menos lo hago más evitando conflictos y respetando creencias. respetando. Exacto. Por eso evito ¿Sabes qué fue eso. que yo al principio quería como contarle a mi madre todo lo que vivía, lo que me pasaba, lo que era como que, y como que recibía un muro enfrente, que Ujú. literal no me escuchaba, y dije, ok, por acá no es, me llamo al silencio, y bueno, incluso yo me dedico hoy en día más a lo que es sanación por todo lo que he contado, que creo que es mi fuerte y es lo que me gusta. Me gusta todo, o sea, la mediunidad amo, todo, todo me encanta, pero la sanación es como que, no sé, será por todo lo que moví yo en mí, ¿no? Claro, claro, Mi precisamente. mamá, ajá, Ajá. Cuéntame, cuéntame de tu mami. mi mamá pasó un proceso de cáncer muy fuerte y yo le pedía permiso, porque sin duda que siempre respetamos el libre albedrío de la otra persona, para poder hacerle sanación y no me dejaba. Y estaba en coma y a veces tenía como sus ratos lúcidos, todo. Y él le decía, mamá, dame permiso para hacerte reiki o sanación o algo, y me hacía con el dedo. Y no sabes lo duro que fue tener que tragarme el conocimiento que tenía o las herramientas que tenía, porque realmente no lo podía hacer y no lo hice. Es que esa es la parte más dura de nosotros, porque yo también tengo la misma experiencia, o sea, obviamente queremos ayudar a nuestros seres queridos, a los más cercanos, pero los más cercanos son los que menos creen. Exacto. Ujú. Entonces es muy, bueno, afortunadamente mi mamá sí nos ha permitido y con ella tenemos unos testimonios muy lindos de salud, pero por ejemplo en el caso de mi papá, nada. Mi esposo, aunque está más abierto, en algunos momentos siento que todavía le falta poder abrirse más y comprender la capacidad que tenemos de sanación. Con mis hijos sí es maravilloso. Ellos cualquier cosa, mami, porfa. Entonces, ellos sí me permiten ayudarlos. Bueno, ¿y tu hijo tiene dones? Mira, él tiene, no, es como que no lo explota mucho, ¿no? O sea, o nada, mejor dicho. Lo que sí él percibe muy bien y quizás hasta mejor que yo, la energía de las personas. Sí.
Él es una persona que te puede decir este sí, este no y así, y no Sí. se equivoca. Pero no es, cuando era más chico veía sombras, veía cosas, y después de grande, porque mamá no le creyó, y lo asumo, decía que no, que eso no podía ser, la incoherencia. No hace tanto hablamos igual del tema, pero igual se ve que es una parte que ya no. Pero sí es una persona como muy intuitiva, mucho más que Sí. quizás que yo en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, bueno, Pau, cuéntanos un poquito como tu parte más, digamos que tu fortaleza está más hacia la sanación. Cuéntanos un poquito qué tipo de casos son los que te llegan a ti o cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido, porque siempre hay algunas experiencias que quedan en nosotras que obviamente compartimos porque pues hace parte del proceso para que los demás puedan comprender cómo se puede vivir. Tal vez una experiencia que hayas tenido no muy buena o una buena, bueno, lo que nos quieras contar, cuéntanos un poquito acerca de eso. De sanación. Sí, si quieres de sanación o bueno, otra, no sé. Bueno, mira, como mi hermano, por ejemplo, el más chico, no creía nada de esto Ujú, y nunca me dio como el permiso de hacerle nada, ¿no? Entonces tenía un perrito y el perro, no sé qué le pasaba, que acumulaba líquido en su vientre. Y cada 10 días, 10 15 días había que drenarle el líquido porque si no, no podía ni acostarse, ni alimentarse, nada. Bueno, lo estudiaron los veterinarios, todo, no había forma de solucionar y lo iban a sacrificar. Entonces le pedí si me daba permiso de hacerle sanación antes de llegar a una resolución de ese tamaño, ¿no? ujú. Pues le hice sanación un día y el perro nunca más juntó líquido, hasta el día de hoy está súper bien, está súper contento, mi hermano también, y ahí fue que él empezó a creer en todo esto que algo más había. Pero tú no O sea, utilizas, o sea, la persona no va presencialmente, tú lo haces a distancia. yo trabajo todo a distancia, 100% a distancia. Hoy en Sí. día no utilizo ninguna. Sí aprendí Reiki, sí aprendí Tamiana, sí aprendí barras de Access, sí aprendí montones de cosas, Ujú. pero lo que yo utilizo son mis manos y la luz. Me baso mucho en lo que es la luz y recibo mucha guía, que si a mí me dicen tenés que hacer así, asá, asá, yo lo hago. Y me parece muy bonito también dejarme como guiar y escuchar esa guía, ¿no? Creo que a medida que uno va como haciendo caso a esa guía, ahí es donde sucede la magia. Porque Sí. esto no es solamente Paola Rodríguez, Y mira que es mucho en tiene que ver con el conexión, movimiento, ¿no? De las manos. sí. Yo a veces empiezo a trabajar y yo estoy así moviendo las manos y hago una cosa y hago otra. Mis hijos me dicen que yo soy la doctora Strange Ajá. porque estoy haciendo. Sí, sí, Cata, eso, y de repente me encuentro haciendo chasquidos de dedo y yo digo, que no entre nadie acá porque ahí sí que me van a llevar con chalequito y todo. Pero, pero sí, yo trabajo netamente con mis manos, o sea, con mis manos, mi energía y con la conexión con mi yo superior. Siento yo que tengo mucha higiene en el sentido de hacer todos los días mis meditaciones, mis conexiones, estar siempre en presencia, me parece que eso es muy importante. Cuando uno se encuentra en presencia, logra captar cuando uno tiene un pensamiento negativo. Y ese pensamiento Ujú. negativo es la chance de poderlo transmutar a algo positivo. Y a su vez, cuando uno está en presencia, también está en posibilidad de agradecer y vivir en gratitud. Porque una cosa, siempre comento lo mismo, una cosa es ser agradecido, agradezco porque pude cambiar el auto, porque me pude comprar, yo qué sé, la casa que quería, porque pude hacer mi piscina en el fondo, eso es ser agradecido. Pero vivir en gratitud es gracias por los ojitos que me hacen ver las ramitas de los árboles que se mueven, por la sonrisa de un niño que me miró y sonrió. Y aunque no esté todo el tiempo diciendo gracias, 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 mi corazón ya entiende que al ver eso estoy en gratitud. En gratitud. Ay, qué bonito. Ujú. Y Me creo gusta que, mucho el mensaje. ujú, creo que eso hace un cambio en todo, ¿no? Ujú.
Y bueno, como proceso de sanación ese del perrito fue como muy lindo a nivel de mi familia, digamos, ¿no? Porque hasta ahora el perrito está súper bien y todo bien. Y después, bueno, tengo muchos, pero uno que me llamó mucho la atención es una chica que aparece con problemas de fertilidad, Ujú, quería ser mamá. Ella había tenido dos hijas, pero después pasaron muchos años y no quedaba embarazada y bueno, hicieron mucho estudio, viajaron para poder hacerse distintos tratamientos y la realidad es que no podía quedar embarazada y ella tenía como esa necesidad imperiosa de volver a ser mamá. Em, Sufrió mucho porque realmente son procesos muy tortuosos realmente y cuando empezamos a hacer una sanación pero profunda, de adentro hacia afuera, sanando relaciones con mamá, sanando niños no nacidos en la familia, o sea, haciendo cirugías astrales, o sea, haciendo realmente sanaciones pura y dura, ujú. queda embarazada de forma natural, queda embarazada sin ningún riesgo, tiene a su bebé sumamente hermoso y eso fue como un proceso muy que realmente me choqueó muy, muy positivamente, ¿no? Muy bonitamente, Ah, realmente. qué chévere. Mira que tú estás tocando varios temas porque no solamente es la parte física, la parte emocional, sino la información que traemos de nuestros ancestros, las lealtades que nosotros hemos adquirido, las situaciones que hemos creado en esta vida. O sea, son una cantidad de aspectos que tienen que ver para que tú también puedas vivir ese proceso de sanación. Y vuelvo y te Ujú. repito, es que mucha gente llega queriendo a la primera solucionar Exacto. y realmente Brujería, no te es dicen. así. O Tengo sea, una brujería. ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Todos llegan diciendo que tienen brujería y la mayoría no la tienen. Exacto. Que existen, lamentablemente existen. Yo creía que no. Yo me rehusaba a creer que eso existía. Ujú, Pero ahora en este mundo uno entiende que sí existen, pero que en realidad a muy pocas personas realmente les llega eso, ¿no? exactamente. Hay un proceso detrás. Y fíjate qué profundo este caso que te acabo de decir de esta chica, porque ella necesitaba imperiosamente trabajar lo que tiene que ver todo con su amor propio. Ajá, Ella necesitaba resolver su tema de amor a sí misma, del respeto, de la valoración. Entonces, la llegada de este hijo no solamente la llevó a recorrer todo este proceso de sanación fuerte, de adentro hacia afuera, sino que hoy en día sigue trabajando y me dice, si yo no hubiese vivido todo eso, si yo no hubiese tenido esa necesidad imperiosa de volver a ser mamá, hoy en día no estaría vibrando como vibro, teniendo las herramientas que hoy tengo y trabajando toda esta parte de valoración hacia sí mismo. Todo tiene un porqué, aunque en el así. momento no lo entiendamos, ¿no? Bueno, entonces lo que quiere decir que tú manejas muchas herramientas. Me has hablado de sanación, me has hablado de Ujú. mediumnidad. Yo sé una, Registros ¿no? acá. Pero cuenta la lista para que sepan todo lo que tú manejas. En realidad no sé mucho qué manejo porque yo hago todo como muy integral, entonces no te puedo decir es un ABC. Sí sé que, bueno, registros akáshicos. Te voy a contar porque es graciosa la historia de cómo me descubrí que yo podía abrir registros akáshicos. Estudio registro, no estudio registro, bueno, leí un libro por ahí de registros. Un día me siento a hacer una meditación Ujú, y había una piedra que me había traído mi esposo, que es redonda, y me siento a hacer la meditación y yo sentía que tenía que mirar la piedra. Seguí con mi meditación y la piedra. Hasta que en un momento dije, bueno, voy a traer la piedra. Cuando me levanto y traigo la piedra, Cata, inmediatamente hice esto. ajá, Cerré los ojos y la piedra me empezó a contar de dónde había salido, cómo había llegado, cómo toda la historia de la piedra. Yo dije, no puede ser. Ahora que puedo hablar con una piedra, ya esto sí es de volverse loco. Dejé la y le quedé mandando un audio a mi esposo para preguntarle de dónde había salido esa piedra, de dónde la habían sacado, ujú, porque yo había visto esto y esto y esto y esto.
Él no tenía ni idea porque esa piedra la había traído un camión, entreverada entre otras Ujú. tantas piedras, obviamente, ¿no? Pero cuando vuelve a ver al señor, al camionero que trajo esas piedras, habla con él y le pregunta dónde y le muestra el lugar y era exactamente lo que yo estaba viendo, que era la información que la piedra me estaba dando. Ok. Entonces hablo con una amiguita que es lectora de registros akáshicos y me dice, Pau, lo que hiciste fue abrirle los registros. Ujú. Ya inmediatamente empezó a mandarme preguntas. A ver, respondeme esta y esta y esta y esta pregunta. Yo dije, ¿y eso cómo se hace? No sé, hacelo como lo hiciste con la piedra. Me volví en luz y empecé y tal, y empiezo a escribir y de repente aquello no paraba y no paraba de, o sea, pero yo me daba cuenta que no era solamente canalizado, que había algo más profundo que lo que es la canalización. Y claro, cuando le entrego la información, o sea, quedamos todas, yo también, ¿no? Quedé como muy impactada porque es información muy bonita. Por eso te digo, no tengo un cartoncito, bueno, de todos los cartones que tengo, no tengo ninguno porque tiré todos los cartones que digan que soy lectora de registros akáshicos, pero sí puedo acceder a la información. Ok. Hacen limpiezas, que también lo hacen naturalmente, ¿no? Sí, las limpiezas, bueno, aprendimos en ese curso a hacerlo con péndulo, pero resulta que el péndulo en un momento yo lo dejo de lado y empiezo a mover las manos y empiezo a hacer Yo, chasquidos. sabes que yo tampoco utilizo mucho el péndulo. Con mi Ajá, maestra de registros akáshicos, ella nos enseñó a no usar el péndulo, porque el cuerpo es el péndulo. claro. Ujú, Entonces, si estás muy conectada contigo y con tu cuerpo, puedes recibir la información sin necesidad de sacarlo, porque ella decía, y entonces ustedes van a ir andando por ahí, por a la calle con el péndulo haciendo preguntas, o cómo van a hacer. Hay que sentir el cuerpo. Y eso a mí me exacto. permitió no necesitarlo. O sea, a veces lo saco, pero no es porque realmente lo necesite. Pero, pero A chévere, mí me me parece el gusta. péndulo una herramienta muy bonita. Ujú. Ciertamente me parece muy bonita. Lo que sí lo utilizo mucho para hacer rastreos, por ejemplo, para saber si realmente quedó un 100% limpio, si hay alguna otra cosa que tenga que retirar, si hay alguna cosa así. Más que nada como para ese tipo de consulta, pero para la limpieza en sí, no, no utilizo péndulo tampoco. Sí, yo también Ujú. tengo ahí como la imagen de la persona, o sea, pues digamos en una silueta y pregunto dónde están las cosas. Y a partir de Ah, ahí ok. ya trabajo sin el péndulo, Ok. como la ubicación de las cosas. Ajá. Mm. Yo voy pasando el dedo y es como que donde se queda el dedo quietito, ahí veo y empiezo como a quitar. Ajá. Y empiezo a quitar y a quitar, a quitar hasta que siento como que realmente se sale, se saca algo. Es como, no sé, es muy, muy bonito, pero así lo hago yo, así lo trabajo yo. Y realmente cuando voy a la persona y le digo, hey, tenías tal cosa en tu tobillo izquierdo, me dice, ah, sí. O Mm. tenían un tatuaje, o se quebraron, o tuvieron un esguince, o algo ahí pasó. Ujú. Ok. Bueno, y Entonces, hay sí. algo que me encanta que definitivamente espero me enseñes. Y es que Ajá. también hablas con los animalitos. Ay, sí. Comunicación interespecie. Es muy hermoso. Ok. Es muy hermoso. He hablado con caballos, Ajá. con tortugas, Ujú. con perritos y con gatos. Hasta ahora voy por ahí. ¿Y cómo Y te fue con bueno, las tortugas? ¿Tenía muchos años o tenía pocos? no, en realidad la tortuga lo que necesitaba su dueña era Mm. encontrarla. Se le había perdido. Ok. Y ella lo que me expresó es que ella no quería ser encontrada. Ujú. No quería ser encontrada. Que ella se había ido, pero no quería ser encontrada. Ok. Interesante. Después un gatito, se perdió un gatito acá en Uruguay y, y la chica estaba desesperada porque era su mascota, y le digo, pero él me está mostrando que está arriba de un muro, el muro tiene una particularidad porque tiene hasta cierto punto una planta que está pegada al muro y para arriba es color blanco y del otro lado, del lado del vecino, es todo de color ladrillo. Y me dice, pero es mi vecino, está acá al lado, yo ya entré ahí. Le digo, él está ahí, está parado arriba de ese muro. Él me está mostrando que está ahí. Ajá. Dice, pero no puede ser.
y va y el gato estaba ahí. O sea, lo encontraron, En el lo mismo encontraron sitio. cuando él quiso. No Ah, era cuando, o sea, él aparece, ellos aparecen cuando ellos quieren, si quieren aparecer, y expresan lo que quieren expresar. O sea, ellos se expresan cuando se quieren expresar. Si no, simplemente miran así como, no te escucho, no sé qué me estás ujú. hablando. O sea que Es- cuando te han preguntado de pronto algo, en algún caso no has podido contestar porque ellos no quieren expresarse. Sí, me ha pasado, me ha pasado. No es común que pase, Ujú, porque sí realmente es como que siento que sí, incluso hay perritos que con otras personitas no quieren hablar, conmigo se abren y hablan, pero y hay como un intercambio de preguntas, respuestas y tal, y es muy, muy, muy bonito, sí. Pero ellos expresan lo que quieren expresar y hasta dónde quieren expresar. Cada quien, así como nosotros tenemos nuestra personalidad, ellos tienen su personalidad ujú. y también se expresan como ellos quieren. Hay algunos que son Entiendo. así tajantes, te contestan lo que ellos quieren y punto, y otros que se abren y te cuentan y te muestran y te hablan de cosas que pasaron anteriormente, y es una técnica muy bonita. Bueno, como le dije a Juli en el episodio pasado, espero que puedan hablar con mi perrita. Con mucho gusto. A ver, porque está muy silenciosa, demasiado silenciosa es ella. Pero bueno. Este, y bueno, y creo que de mi repertorio va por ahí, ¿no? Y el tema de la mediumnidad, que sí, que, o sea, siento que más bien es, por ejemplo, cuando que se da como de forma más natural, ¿no? O sea, si bien sí tengo mis consultantes que llegan a mí a través de buscando un proceso de sanación que son hermosos, que las disfruto todas porque realmente me encantan, las que se pasan, las que suceden de forma natural. O sea, me ha pasado de estar, por ejemplo, en un restaurante y que lleguen gente, que lleguen almitas queriendo comentar y bueno, y es como que he tenido que también cerrar mi canal en ese momento, pero es muy, muy hermoso, muy hermoso. Si me preguntás hace unos años atrás, no me hubiese imaginado nunca estar en esto, ¿no? No, porque es Realmente. que estamos locas. Claro. Sí, Bueno, Pau, te cuento que tu historia ha sido muy bonita y de verdad que he aprendido muchísimo, pero me encantaría que pudiéramos culminar esta parte ya como dejándoles una enseñanza a través de todo lo que tú has vivido, de tu proceso, ya ahorita de la experiencia apoyando a otras personas. ¿Qué quisieras dejarle a las personas que puedan estar escuchando este podcast? lo primero me parece que nuestro límite es la mente, ¿no? Ujú, Una vez que aprendemos a dominar nuestra mente, ahí creo que sucede toda la magia. Y tratar de vivir la vida lo más, con la mayor, los mayores procesos de humor posible. Creo que la risa también nos transmite y nos lleva y nos abre muchas puertas. Cuando esos procesos de tristeza que todos hemos vivido y seguimos viviendo, porque estamos aprendiendo y que creo que esas dificultades son las que nos enseñan, yo trato siempre de reírme. En mi caso a mí me ha ayudado mucho, o sea, tratar de reírme, de hacer reír a los demás. Por eso quienes tienen mis contactos siempre estoy subiendo videos de humor y de risa y provocar en el otro una risa. Eso me parece que es algo muy sanador. Poder vivir en el presente, como decía hoy, me parece algo que se los enseño a todos siempre, porque estamos tan conectados con el pasado y sufriendo por lo que no fue, o con el futuro, sufriendo por lo que va a ser, que no sabemos si llega a pasar o no, que cuando pasamos por el presente no le damos como mucha importancia. Entonces, anclarnos en ese presente, me parece que eso es súper importante. El anclarnos en el presente nos da como esa puerta también de entrada a la gratitud y a todo, ¿no? A saber cuándo estamos ante un pensamiento negativo, como decía hoy, eso es como algo que realmente es necesario. Es necesario. ¿Qué fue lo que a mí me hizo reaccionar así? ¿Qué fue lo que a mí me hizo sentir así? ¿Fue por la reacción del otro o fue por alguna fibra que movió dentro de mí que necesito trabajar?
en esa presencia creo que es donde sucede toda la magia muchas veces, ¿no? Ay, qué bonito. De verdad, Pau, que te agradezco porque ha sido un episodio muy especial de mucho aprendizaje. Sé que vas a tocar muchas almitas a través de lo que acabas de contar. Sé que no eres una persona de redes sociales. Sin embargo, pues me diste la posibilidad de poder contar tu historia, te diste la posibilidad de poder salir al público. Si tú quieres, puedo dejar tu teléfono en la descripción y en lo que se va a estar publicando pues a través de los de Instagram y de YouTube. De verdad te agradezco muchísimo. Hoy también yo también estaba esperando respuestas y creo que este programa precisamente me las ha dado. Así que gracias por ser ese canal y por permitirme recibir también respuestas para mí. Y bueno, con Igualmente. esto culminamos el día de hoy. No se pierdan el próximo episodio con otra historia más, otra información más, algo que nos pueda seguir creciendo y sobre todo que podamos escuchar a nuestra alma, que muchas veces nos grita y no la escuchamos. Así que con esto terminamos el día de hoy. Un abracito para todos. Chao, chao.